Bienvenidos, señores participantes. En esta oportunidad hablaremos sobre los modelos aplicados en Asia. Quien les habla es la doctora María del Pilar Anto Rubio. El contenido de la presente sesión será características del noreste y sudeste asiático, consecuencias y tendencias de la Segunda Guerra Mundial y las experiencias de desarrollo en Asia. Cuando se estudia el desarrollo de la región asiática, no podemos señalar un modelo específico. Sin embargo, existen características en común que impulsaron el desarrollo en esta región y que en la actualidad continúan con un crecimiento sostenido, irradiando dichas características a países como por ejemplo Vietnam, que según el informe de la Organización Mundial de Comercio en el 2006, es un país que está demostrando un crecimiento promedio del Producto Interno Bruto del 6% desde el 2005 hasta la actualidad. Actualmente, Vietnam es una república socialista con economía de mercado. Con antecedentes históricos desfavorables, inició hace aproximadamente 30 años profundos procesos de industrialización, diversificando manufactura y tecnología, así como también de modernización de su infraestructura, apostando por la educación. La globalización permitió integrarlo a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. Aquí, sus miembros iniciaron un proceso de cooperación y asesoría en las políticas que debía aplicar, las cuales se basaron en el incentivo a la mediana empresa y los bajos impuestos para su respectiva capitalización. Vietnam es un país agrícola que pasó del 90% de la población rural a lo que mantiene al 2016 en un 73%. Sus exportaciones son básicamente de alimentos, cuyos países de destino son Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón, la Unión Europea, entre otros. Las industrias que presentan mayores superávits están relacionadas a la telefonía móvil y explotación de gas y petróleo. Aquí podemos apreciar sus indicadores macroeconómicos. Su Producto Interno Bruto de 6.79% en el 2018, una inflación de 3.98%, una inflación para la cantidad de población que tienen controlada. Una balanza comercial negativa, o sea, implica de que están importando más de lo que ellos pueden exportar, pero que eso no necesariamente es desfavorable. Una deuda externa de cerca de 91.208.000 dólares. Una inversión extranjera directa de aproximadamente 11.000 millones de dólares. Un desempleo al 2017 de aproximadamente 2.01. Como les digo, con respecto a la población que ellos tienen, que para el 2017 fue cerca de 95 millones de personas, entonces es en definitiva una tasa de desempleo muy baja. Un índice de competitividad que lo ubica en el puesto 55 y un índice de corrupción que también lo tiene muy alto, que está en el puesto 107, teniendo 35 puntos de corrupción. Con respecto para hablar en definitiva sobre lo que es el desarrollo asiático o las experiencias del desarrollo asiático, tenemos que dividirlo en dos partes. En el noreste asiático, países como Japón, Corea del Sur, Taiwán y China, cuyas características climáticas se relacionan a lo que es cálido al sur y desciende a cero en invierno, monzones, tifones, la raza chino, japonés, coreano, religión budismo, confucianismo y sintoísmo, y el idioma, el chino, el japonés y el coreano, lo que más predominan dentro de esta región. Por otro lado, tenemos el sudeste asiático, Tailandia, Malasia, Singapur, Filipinas e Indonesia. Vemos que el clima es un clima tropical todo el año, la raza malaya, chinos e indios, el idioma malayo, tagalo e inglés, y la religión es el islam, el hinduismo y por supuesto el cristianismo. A pesar de que son muy heterogéneos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, idiomas totalmente diferentes, ellos han podido lograr un proceso de integración y un proceso de competitividad mucho más efectivo que en el caso de América Latina. En el caso de América Latina, por ejemplo, como hemos podido observar, tenemos cerca del 60% de la población que habla un mismo idioma, ¿no? El 70% que tenemos una misma religión, somos más homogéneos desde el punto de vista cultural. Sin embargo, nuestro proceso de integración, de competitividad, ha sido totalmente diferente que lo señalado en el caso asiático. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, la destrucción de la economía japonesa. Al
ser destruida la economía japonesa, se pierde también el poderío dentro del Asia. Por consiguiente, surge la independización de todos los países asiáticos que estaban bajo el yugo japonés, a excepción de Indonesia. Surge el comunismo en el noreste asiático. Las reformas que se dan estaban basadas, sobre todo las económicas, en el modelo norteamericano, economía de libre mercado y sistemas democráticos. Bloques anticomunistas y reforma económica de China y Vietnam. Y por supuesto, el fin del conflicto comunista y anticomunista, a excepción de Corea del Norte. Las tendencias después de la Segunda Guerra Mundial, un desarrollo económico y una integración asiática, como habíamos mencionado, más efectiva que en el caso de América Latina. Menor rol de Estados Unidos en lo político, económico y militar. Influencia de China en la región, sobre todo con un potencial militar, y de Japón con el potencial económico. Si bien es cierto, Estados Unidos deja de tener un rol político, económico, militar, pero tenía su país satélite que era Japón. Problemas pendientes como la integración de Corea del Norte, que hasta la actualidad, obviamente, es el gran problema dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y la economía forma ser, o es ahora mucho más importante que la política y la ideología. Si lo traemos a la actualidad, obviamente hasta China está teniendo esa tendencia. Las experiencias, porque no podemos, como habíamos mencionado, hablar de un modelo específico, sino de experiencias en el desarrollo asiático. Podemos ver aquí un proceso de desarrollo. En 1950 ya Japón, en definitiva, ya estaba ya en un proceso de crecimiento. Y esto se basa justamente a los dos puntos que mencionamos constantemente cuando hablamos de modelos económicos. Los dos puntos principales para un crecimiento y un desarrollo económico es, en definitiva, la educación y la salud. Entonces, eso permitió que Japón, que lo tenía, obviamente pudiera explotar y pudiera superar, ¿no? El desarrollo, superar el impasse que había tenido en la Segunda Guerra Mundial. En 1970 surgen los tigres asiáticos, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, Taiwán. Los dragones asiáticos entre los 80 y los 90. El despertar de China en el 2000. Y se esperaba también un despertar mucho más activo de la India para el 2010. Sin embargo, ya estamos viendo que el despertar de la India está programado para los próximos 3 a 4 años. Que cuando China ya despertó, tomó desayuno y en cualquier momento se sienta a almorzar con su amiga la India, ¿no? Se dieron más que modelos, medidas en común. ¿Ya? En el caso del desarrollo industrial, la reforma educativa, la reforma agrícola, la apertura a la inversión. Fueron 4 puntos fundamentales que permitió justamente este proceso de crecimiento. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que en el aspecto político, estos países han tenido gobiernos que no podrían llamarse democráticos. El primer punto que vamos a tratar sería la reforma agraria y la mejora de vida del campesino. Esta política abarcó la distribución de la renta, de la tierra, perdón, entre los campesinos, así como la participación del Estado a través de una plataforma competitiva direccionada en la infraestructura, construcción de carreteras, facilitación de maquinaria y fertilizantes, y subsidiando en sus inicios a los agricultores, hasta que estos se fortalecieron y, por supuesto, les quitaron esos subsidios. Debemos tener en cuenta que el desarrollo del campo elimina el descontento social. Cuando existe ese descontento social en el campo, es el caldo de cultivo de la subversión y del terrorismo, con la finalidad, obviamente, de alcanzar una estabilidad social. El desarrollo, claro, la finalidad de alcanzar la estabilidad social se debe justamente a la eliminación de este descontento social. El desarrollo agrario en Asia no solo consistió en dar tierra al campesinado o mecanismos para incrementar su producción y calidad de vida, sino que tuvo una activa participación por parte del Estado. Entonces eso permitió justamente de que ese campesino que recibía su moneda nacional comenzó a través de lo que es la agroexportación a recibir moneda extranjera, mejorando su calidad y su nivel de vida. La reforma educativa fue otro de los puntos esenciales. Prioridad en la educación, primaria, gratuita y universal. En este sentido, la mayoría de los países asiáticos están convencidos de que un niño que no esté educado lo destinan a la pobreza extrema. Entonces, la prioridad es esa, la educación. Debemos tener presente que la educación es el motor de desarrollo de los países. Y en Asia, esto no solo es un simple deseo político, sino una realidad. En el caso de China, por ejemplo, la competitividad es muy elevada y los mejores alumnos que deseen
formar parte de la política del país son captados por el Partido Comunista Chino y el Estado los educa para puestos futuros dentro del gobierno. El caso de Singapur, por ejemplo, es un caso también muy excepcional. Es un país que hace más de 60 años estaba en la pobreza extrema. No tiene recursos naturales para explotar, sin embargo, explotó su poder geopolítico, desarrollando una infraestructura a través de puertos y aeropuertos, electricidad, entre otros. El ingreso de la inversión extranjera trajo consigo la importación de recursos y tecnología, cuya consecuencia en el mediano plazo fue el desarrollo industrial. Este país apostó por la educación y como política principal la meritocracia, como base de su desarrollo económico. El desarrollo industrial es otro de los puntos que tomaron justamente los países asiáticos. El rol del Estado promotor fue tal, por ejemplo, en el caso de Filipinas, cuyo socio principal fue Estados Unidos, la cual fue reemplazada por Japón. El desarrollo económico de este país se basó en el estímulo a la industrialización y el desarrollo del comercio e inversión. El uso intensivo de la mano de obra. Aquí todos los países asiáticos utilizaron como ventaja competitiva la productividad de la mano de obra, lo que permitió abaratar los precios, situación que fue aprovechada por las grandes multinacionales, quienes no dudaron en trasladar sus plantas industriales a estos países. La apertura de la inversión, vemos aquí dos casos, el caso de Malasia y el caso de Tailandia. En el caso de Malasia, donde se establecieron dos políticas de desarrollo industrial y la apertura de las inversiones extranjeras. Con respecto a esta segunda política, esta se incentivó a través de la promulgación de dos leyes. La primera, que estaba relacionada a la promoción de inversiones, y la segunda, a la creación de zonas de libre comercio con arancel cero, lo que permitía la capitalización de las MIPES y de las pymes, muchas de ellas en la actualidad grandes multinacionales. En el caso de Tailandia, quien hasta 1948 tenía un gobierno nacionalista, el impulso se basó en el desarrollo industrial, la promoción a las exportaciones y la apertura a la inversión extranjera. Dentro del desarrollo industrial, este país logró promulgar una ley de promoción en 1960, la cual tenía como soporte una flexibilización en las restricciones a la inversión extranjera y el incentivo del mercado interno. Entonces, ellos que comenzaron ¿a qué apostaron? Apostaron justamente a consolidar sus productos dentro del mercado interno y después a lo que era la exportación. Pero para exportar necesitaban capital fresco, nueva tecnología. Recuerden que siempre las inversiones ingresan con tecnología y esto les permitió aprovechar justamente su competitividad y su productividad. Entonces, podemos decir que las características del modelo de desarrollo asiático, en definitiva, se basaron en 4 reformas esenciales que estaban justamente orientadas a lo que era la exportación, el crecimiento y el desarrollo. La reforma agraria y la mejora de vida del campesino, la prioridad en la educación, el rol del Estado promotor, apoyando justamente a los inversionistas nacionales para su formación, para para la formación de conglomerados también internos, entonces que permitía que se consolidaran y que por supuesto después generaran empresas multinacionales. Orientación de la economía hacia la exportación, donde involucra justamente las inversiones extranjeras directas y el uso intensivo de la mano de obra. Las características en sí, tenemos que asegurar que en el plano político fueron gobiernos autoritarios, ¿no? Estabilidad sin cambio en las reglas de juego, trayendo como consecuencia que en el plano económico exista competencia y libertad económica. Se prioriza la educación. Esto incentivó justamente el crecimiento económico. Sin embargo, tuvieron un talón de Aquiles, el desarrollo humano y, por supuesto, el respeto a los derechos. Muchas gracias, señores. Hasta la próxima.